Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente con otro video. Otro capítulo, no sé por qué número vamos, pero la verdad que estamos haciendo, como ustedes saben, todos los domingos sale un video nuevo de herramientas y un café, donde estamos hablando de todas las herramientas que utilizamos en nuestros talleres, algunas recomendaciones. Recuerden, y quiero dejar claro aquí, hasta vamos a poner un texto aquí, esta es opinión personal, ¿ok? No estoy diciendo que esto es lo mejor, no estoy diciendo que tienen que comprar eso a fuerza, simplemente opinión personal. Otra cosa es todas estas herramientas. Hoy vamos a estar hablando de estaciones de calor. La verdad que yo he usado algunas, otras las vamos a estar viendo. Este tal vez va a ser un video bastante largo, entonces abajo va a haber un link, ¿ok? Donde van a estar separados por todas las estaciones, y al final de todo el video voy a dar como una conclusión diciendo mi pensar, diciendo mi opinión acerca de estas estaciones y lo que yo pienso, ¿verdad? Nuevamente de manera personal, porque no quiero herir los sentimientos de nadie, ni esos haters que están por ahí, que hablen, ¿verdad? Simplemente, como les digo, yo les traigo acá mis opiniones y lo que yo he probado. No vamos a estar haciendo también un review tan extenso como decir la voy a desarmar y vamos a ver qué trae adentro y todas las cosas. No voy a estar haciendo eso. Simplemente lo que vamos a estar haciendo es aprendiendo a calibrar todas estas estaciones. Tenemos desde estaciones muy económicas hasta estaciones semicaras, se pudiera decir. Vamos a estarlas aprendiendo a calibrar, vamos a estar viendo qué tan buenas son, porque necesitamos ver que el nivel de calor se mantenga, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace buena a una estación de calor, que el nivel de calor pues se mantenga siempre y que no haga esos picos tan locos de cambios de temperatura. Entonces vamos a estar haciendo eso. Y vamos a estar de repente quitando uno que otro circuito ahí para yo pues ver cómo, la verdad, cómo se siente con la estación que vamos a estar probando. Vamos a estar probando, ¿qué tenemos por aquí? Una Quick, ¿ok? Una Quick 86, ya ni me acuerdo, 8610 creo que es esta. 8610 DW, esta es una muy popular. Tenemos la Zoom 8620 DX, la verdad esta es la que yo estoy utilizando actualmente. Tenemos aquí una Vacom, ¿ok? Esta Vacom, no me acuerdo qué serie es la BK880. Tenemos esta chinita, que esta chinita la verdad yo la ocupé mucho tiempo. Esta es una 878D. Tenemos una ATEM, ok, esta ATEM es bastante buena. Y tenemos una Vacom 861, ok. Entonces tenemos estaciones desde los 1300 watts a 1000 watts. Tenemos de 550 watts, de 700 watts, de 1000 watts, ya lo dije, y 1000 watts y 1000 watts, ¿ok? No sabía que la Sugon era 1300 watts. La verdad, hasta ahorita lo estoy sabiendo. Entonces, vamos a estar hablando un poco de ellas. Como les digo, vamos a tratar de hacer algo donde hablemos de cosas que nos interesan a nosotros como técnicos. Voy a tratar que sea un video muy completo para que este video quede por mucho tiempo. La verdad, ustedes saben de que ahora vivimos en un momento en donde estas personas o las fábricas están sacando a cada rato herramienta. Increíble la cantidad de herramientas que tenemos actualmente. Y muchas veces pues va a existir un montón de marcas, ¿verdad? Entonces yo no estoy diciendo que compren estas. Yo la verdad estas marcas me parecen muy buenas todas. Yo he usado casi todas, entonces yo sé que son buenas. Y aparte tengo amigos que también usan las que yo no he usado, entonces por eso decidí pedirlas para yo también probarlas y poderlas recomendar. Ahora, no importa qué estación usted tenga, ¿ok? Simplemente si usted está comenzando, comience con lo que tenga. Nosotros tenemos un curso de revaling, voy a dejar los links en la descripción del video y también por aquí, no sé por dónde salen. Donde no importa qué estación usted tenga, simplemente hay que saber cómo calibrar los tiempos a la hora de estar extrayendo circuitos. Entonces eso es muy importante, y sobre todo conocer su estación de calor, ¿ok? Entonces usted necesita estar todo el tiempo con su estación de calor y poco a poco la va a ir conociendo, ¿verdad? Esto es como una novia, uno la tiene que conocer y todos los días tiene que conocerla, porque debemos de saber cómo se comporta para no cometer errores. Entonces, como les digo, en estos videos vamos a estar viendo cómo calibrarlas.
Vamos a estar colocándoles una termocupla para ver qué tan bueno es su nivel de temperatura. Voy a estar hablando sobre las memorias, las configuraciones, cómo yo siento los materiales, mis opiniones personales y sinceras, ¿ok? Y vamos a estar viendo los precios de cada una de ellas. Y vamos a estar quitando algunos circuitos. ¿Qué les parece? Y más adelante, si quieren que haga un review mucho más completo de cualquiera de estas, de que las desarme, que las tire al suelo a ver si es cierto que son resistentes y todo eso, entonces me lo dicen y lo hacemos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el video. Recuerde que tiene un índice aquí abajo para ir a ver la que más le interesa, ¿ok? Aquí va a tener un índice en la parte de abajo en la descripción de este video y usted va a ir a ver la que le interesa y al final voy a dar como un consejo o qué pienso yo de todo estas estaciones, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el video. Ok, entonces vamos a comenzar con la primera estación. Esta es una estación que pues no tiene marca, ¿ok? Es marca chinita, la venden de varias marcas, ¿ok? Esta estación yo la utilicé por mucho tiempo. Prácticamente yo me atrevería a decir que la ocupé tal vez unos 2 años, tal vez cuando estaba comenzando. Fue una de mis primeras estaciones y la verdad que la utilicé, pero bastante, ¿ok? Entonces, todos los videos van a llevar la misma secuencia. Vamos a hablar un poquito, una introducción de la estación, luego vamos a ver el precio, luego la vamos a llevar allá, la vamos a testear y listo, ¿verdad? Entonces, esta estación hay dos modelos. Hay un modelo que solo trae lo que es la estación de calor, ¿ok? Y esta, que es la que yo tengo, que esta también trae acá para un cautín. Yo les recomendaría más solo la que trae la pistola de aire, ¿ok? Es todo. Yo siento que cautín lo pueden conseguir como aparte y uno un poco mejor, ¿ok? Entonces, esta estación, si nosotros vemos, es bastante pequeña, ¿ok? No como que no va a abarcar mucho espacio. Vamos a pasar acá y vamos a ver un poquito de lo que es esta estación, ¿ok? Trae lo que son 2 perillas, ¿ok? En esta parte de acá, ¿ok? Pero una va a ser para el cautín y la otra va a ser únicamente para lo que es nuestra estación de aire, ¿ok? Entonces, tenemos acá la velocidad del aire en la primera perillita, ¿ok? La primera perillita se pudiera decir que es la velocidad del aire, ¿ok? Esto va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Del 1 al 8, ¿ok? Y con estos botones podemos controlar la temperatura. Esto llega a una temperatura de 100 y la más alta, ¿ok? Tenemos una temperatura de 450. Acordémonos que estamos en centígrados, ¿ok? Ahora, esto de acá trae este maneral. Cuando lo colocamos acá, la estación pues automáticamente se apaga. Esta estación viene con lo que es un juego de boquillas. Vamos a pasar por acá y las vamos a ver. Estas son básicamente 3 boquillas, lo que viene esto. Ups, perdón. Ok. Entonces, trae lo que es una pequeña, ¿verdad? Esta pequeña casi no la utilizamos. Trae la mediana, que es la que más utilizamos, que creo que esta es la de 7 y creo que esta es la de 10. Entonces, estas son las que nosotros utilizamos. Si nosotros vemos acá, esto simplemente, ¿verdad? Va puesto de esta manera y sería todo, ¿verdad? Entonces, cosas que no me gustan de este tipo de estaciones es que a la hora de colocarlos, pues tendríamos que esperar o quitarlo con alguna manta para no quemarnos. Ahora, algo muy bueno de esta estación es que si podemos ver lo que es el nozzle, perdón, la parte acá del maneral, trae como esas esferas, no sé ni qué estoy hablando, esas como líneas de manera espiral. Entonces eso quiere decir que este maneral tira el aire así en espiral, ¿ok? De manera espiral gracias a estas líneas que tiene acá en la punta. Lo que tiene que ver con el aire, ¿ok? Esto va a traer un ventilador en esta parte de acá. Muchas veces siempre es importante como abrirle también algunos orificios a esto para que el ventilador pueda respirar un poco más, ¿ok? Entonces la pompa de aire, o en este caso el ventilador, va a ser en esta parte, ¿verdad? No viene en lo que es
en lo que es la estación. Ahora, esta estación es una estación que acá lo dice, va a ser una estación de 110, ¿verdad? Y va a ser una estación de 700 watts, ¿ok? Entonces 700 watts es lo que va a entregarnos esta estación. Ahora, si pasamos a lo que es la computadora, vamos a ver lo que son los dos precios, ¿ok? Actualmente, como les digo, yo tengo esta, ¿ok? Esta es la 878D. Voy a estar buscando un modelo 110, esta es la 220, ¿ok? Yo tengo la 110, entonces el precio de esta aproximadamente es de unos 80, 90 dólares. Es un poco cara, ¿ok? Es un poco cara porque vamos a ver que podemos tener tal vez una estación un poco más, mucho mejor por unos 30 dólares más. Ahora, esto sí vale la pena, porque si nos damos cuenta, esta China vale 37 dólares y esta es la que yo les decía que es la 858D. Esta es la que yo tenía y esta literalmente solo trae lo que es la pistola de aire y esto no trae cautín. Esta es una buena estación. Esta, como les digo, fue la que yo utilicé por unos 2 años aproximadamente. Ahora, esta estación, si nosotros vemos acá, trae 2 agujeros que dicen cal. ¿Ok? Esto es para calibrar la estación, o sea que esto sí trae una forma de calibrarla, pero la verdad es un dolor de cabeza calibrar estas estaciones, así que vamos a intentarla calibrar, vamos a hacer todo lo posible por calibrarla y vamos a ver si una vez calibrada esta estación logra mantener, por decirlo así, como ese nivel de temperatura, ¿verdad? A un mismo, sin hacer esos picos, ¿ok? Entonces, les quiero enseñar algo antes de comenzar, es de que vamos a pasar al microscopio. Lo voy a hacer por acá, a ver si me da el microscopio. Ok, ahí abrí lo que es el microscopio. Lo que les quiero enseñar son las perillitas que dicen cal, ¿ok? Entonces, si vemos, ahí dice cal y adentro pues trae lo que es una cruz, ¿verdad? Que sería para un desarmador Phillips. Entonces con eso nosotros le estaríamos dando vuelta. Ahora, cuando calibren este tipo de estaciones, por favor, tómense su tiempo y hagámoslo muy despacio esos círculos que le vamos a estar dando, esas vueltas. Yo no sé, pero ando medio bobo ahorita hablando, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta? Le vamos a colocar lo que es acá un nozzle, ok, y listo, acá la tenemos. Ahora voy a traer esta termocupla, ok, la verdad que no sé qué tan buena sea esta termocupla, pero vamos a estar revisando con esto. Y otra cosa es la distancia, ok, vamos a tratar de poner esto acá en un holder, ok, así. Y vamos a pegarlo bastante cerca, ¿ok? Entonces, ahorita voy a encender acá la estación, la voy a colocar en aire número 5 más o menos y lo voy a colocar en 300, ¿ok? Vamos a colocar en 300 y vamos a ver si podemos calibrar este. Entonces, nos vamos a tomar nuestro tiempo. Me gustaría tener algún holder para pistola, pero no tengo. Entonces, vamos a tratar de colocarlo, vean, lo más cerca que pueda. Ok, vamos a ver con la termocupla. A ver, lo voy a colocar siempre así, ¿ven? Así. Vamos a ver con la termocupla cuánto tenemos. 220, 226. Acá está esta, ¿verdad? 226, 240. Ok, entonces vamos a ver si podemos empezar a girar esto. Solo permítanme. Voy a traer acá un desarmador para poderlo hacer bien. Este video, como les dije, voy a procurar hacerlo bien para que quede un buen video ahí de referencia, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a estar haciendo es, vamos otra vez, ay, se cayó la termocupla, va a ser un dolor todo, pero va a valer la pena. Ok, aquí tenemos la termocupla nuevamente. Ahora voy a traer acá y vamos a calentar. Vamos a sacar esto un poco más. Solo el primero nos va a costar, ya los segundos les prometo que van a ser mucho más fáciles.
Ok. Y ahora vamos a colocar esto. Creo que hoy sí se fue por los aires. Solo que también tenemos que tomar en cuenta nuestro holder. Ok, lo voy a colocar así. $318 marca esto, 315. Vamos a ver si le puedo dar vueltas. No tengo idea cuál de estas será. Creo que ahí le di muchas vueltas. 280, 292. $300. Vean que esta estación por $37, o sea, no es tan mala como pudiera ser. O sea, si nos damos cuenta, solo he de tomarnos el tiempo para calibrarla bien. Y pues esta estación, la verdad, estaría muy... estaría valiendo la pena. Entonces vamos a tomarnos un tiempito acá. Tal vez lo hacemos en cámara rápida solo para probar calibrarla, ¿ok? Entonces yo creo que es lo mejor que puedo hacer, así como para no hacer el video tan largo de esta estación. Fijémonos de que lo vamos a poner acá, ¿ok? Vamos a colocar nuestro cronómetro y vamos a ver cuánto tiempo esto puede mantener. Solo que no sé qué. Ok, acá. ¿Cuánto tiempo esta estación puede mantener la temperatura sin hacer cambios tan locos? Ok. Eso es lo que quiero que veamos acá. Entonces, solo la voy a volver a colocar donde estaba. Así de que se logre colocar. Todo tiene que ver la distancia, qué tanto yo me muevo, etcétera. Pero vamos a ver de que no hace muchos cambios, ¿ok? Entonces, fíjense y presten atención acá. Ok, entonces estamos viendo que esta estación la calibré más o menos a una temperatura de, no sé, unos 300 grados, ¿verdad? 300 grados aproximadamente. Esta se calentó acá hasta mi reloj, mi teléfono se va a calentar. Entonces estamos viendo a una estación que logró mantener su temperatura entre 395, entre 295 y 305. En ese rango estuvo, ¿verdad? No hacía pico de que de repente 400 o de repente 250. O sea, una diferencia muy mínima, y eso que pues yo no me tomé el tiempo para calibrarla como se debe. Entonces tomémonos el tiempo para calibrarla. Pero estamos viendo una estación que literalmente vale $40 más gastos de envío, yo lo sé, pero una estación muy buena. Como les digo, esta estación yo la utilicé por muchísimo tiempo, y es una estación de que básicamente a mí me sirvió mucho para comenzar. Para alguien que esté comenzando, yo creo que esta estación no tendría que envidiarle, por lo menos para comenzar algo a una de las caras, ¿eh? No estoy diciendo también que es lo mismo, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo que podemos, en este caso, tener algo bastante aceptable para trabajar. Déjenme, solo voy a hacer unos cambios acá. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Lo que voy a estar haciendo es quitando un circuito, simplemente cualquier circuito, y comentarles cómo yo la siento, qué es lo que pienso de esta estación. Vamos a pasar al microscopio, ok. Acá estamos en el microscopio y voy a quitar tal vez, no sé, este códec del audio. Es un iPhone 6, ok. Vamos a aplicarle un poquito de flux. Listo. Ahora voy a colocar esta estación en 350, 360 más o menos. Y su aire lo tengo en 5, lo voy a colocar en 65 más o menos, ok. Entonces lo voy a agarrar ahora.
¿Qué cosas me molestan a mí de esta estación? Es el mango, ¿ok? El mango es muy, muy grande. Esto de esta parte de acá me molesta, ¿ok? Esta parte, o sea, como les digo, yo solo la voy a criticar, pero yo usé esta mucho tiempo. O sea, nadie va a pelear por un mango así, por un maneral, ¿verdad? Entonces es algo de que uno se acostumbra, pero como uno ya utilizó otras que son un poquito más cómodas, entonces fijémonos, esta estación pues va a hacer bien su trabajo. Vamos a quitar este circuito en método de gravedad. Si se dan cuenta, le estoy básicamente agarrando desde la parte de arriba, porque tengo que colocar la estación un poco más recta. Ok, ya se tardó un poco. Ahí cayó, ¿verdad? Sin ningún problema. Créanme que esta estación yo fácil pudiera trabajar con ella. Aquí estamos viendo que cuando la colocamos acá entra en reposo. Entonces, la verdad que una estación que básicamente por $40 en China sería una magnífica, magnífica opción para alguien que está comenzando. Así que yo recomiendo mucho esta. Si ustedes la pueden conseguir en sus países, si usted es una persona que vende herramienta, consiga de estas, llévelas a sus países, porque créanme que es una buena estación. Vimos de que por 3 minutos esta no hizo ningún cambio de temperatura. Lo que se me olvidó hacer con esta, pero lo podemos hacer ahorita para que esto quede muy bien hecho, es vamos a moverle lo que es la velocidad del aire y ver si puede mantener la misma temperatura, ¿ok? Entonces vamos a pasar acá. Vamos a traer nuevamente la termocupla, ¿ok? Ahorita la tengo en 360, ¿ok? Entonces vamos a ver acá la termocupla, a ver qué marca. La tengo en 360. Ahí tal vez la tendría que calibrar un poco mejor. Sí, la tengo en 360. Si nos damos cuenta, nos sube de 355. Ahí está. Como que es básicamente de acuerdo a cómo yo esté moviendo esto. Ahí está, 360 más o menos, miren. Ahora, vamos a ver si esta yo la subo a 450. Ver qué tan rápido sube. Ahí está, subiendo. Todo tiene que ver también yo cómo coloque acá la estación, la punta, ¿eh? Y que la termocupla tampoco es una cosa súper carísima, ¿eh? Estamos viendo que le cuesta llegar, pero yo siento que es más que todo por la posición, ¿eh? Más o menos está como descalibrada, como 10 más o menos, ¿ok? Pero estamos viendo de que está haciendo un buen trabajo, ¿verdad? O sea, cuando se mantiene en una temperatura, no hace esas variaciones, y eso es lo que quiero yo que veamos, que es lo importante. Por ejemplo, si a esta yo le subo la velocidad del aire, ahorita le puse la velocidad del aire a 8, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, se mantiene en su temperatura, ¿verdad? Aunque estemos aumentando lo que es la velocidad del aire, estas estaciones, pues como aumentamos la velocidad del aire, pues el calor se tiene que regular de acuerdo a la velocidad del aire. Este está con un desfase como de 10 más o menos, como vimos. Pero pues está bastante aceptable, ¿verdad? Eso lo vamos a estar haciendo con las demás estaciones entonces, ¿ok? Entonces esta es la 858D, pero es porque trae cautín. Yo les recomiendo la 858D, que simplemente es una estación de calor. Este fue nuestra primera estación de calor, una estación de 700 watts, precio económico, muy buena estación para todos aquellos que van a comenzar. Entonces vamos con la siguiente estación.
Ok, entonces vamos con la segunda estación. No tienen idea de lo que me estoy tardando en grabar este video, pero quiero que quede un video más o menos grabado. Tampoco así full, pero que quede un video muy bien grabado. Esta estación es una Vacom, la verdad que Vacom es una marca muy conocida, ¿verdad? La conocemos por el famoso cautín que muchos de nosotros también usamos. Esta estación es una estación que es el modelo Vacom 880, ¿ok? Esta es de 550 watts, ¿ok? Entonces hagan de cuentas que la chinita es un poco más potente que esta, ¿ok? Este es de 550 watts. Ahora, esta estación, nuevamente, la voy a apagar acá. Trae acá lo que sería para poner el maneral, yo se lo acabo de colocar. Trae lo que son 3 memorias. El menú es una locura, ¿ok? Es algo que no me gusta. Yo siento de que como... no sé, deberían de fabricar cosas de que solo se apachen unos botones y uno pueda llegar rapidito a entender las cosas, o tal vez traen un manual y yo no lo leí. Pero muchas veces pues yo quisiera levantar esto y calentar y ya, pero calibrarla, o sea, entender cómo calibrarla, y espero que así se calibre, me costó un mundo entenderle, oye. Entonces es algo que no me gustó y qué bueno que yo lo voy a hacer, y si usted tiene esta estación, pues ojalá la calibre, ¿ok? Trae boquillas, este tipo de boquillas son de las que traen una rosquita aquí, ¿verdad? Para poderla, en este caso, atornillar a la estación, ¿verdad? Acá. Yo odio estas, ¿ok? Se los digo como les digo, yo voy a hablar acá lo que yo opine de cada estación. ¿Por qué? Porque perdemos mucho tiempo, y acordémonos que más adelante, pues entre más vamos mejorando, pues vamos queriendo trabajar mucho más rápido. Si muchas veces yo tengo que cambiar de una boquilla a otra y la tengo que buscar un desarmador, desatornillarla, y no sé por qué todavía hacen estas, y pues ya solo las demás solo son de colocar y quitar, hasta la chinita solo es de colocar y quitar, y esta literalmente hay que atornillarla. Pero como les digo, no importa, ¿ok? Simplemente son comentarios personales. Ahora bien, y me quedo viendo a las cámaras porque quiero que todo esté grabando, si no me regañan. Entonces, listo, esta estación, entonces vamos a pasar acá a la mesa de trabajo. Como les decía, la vamos a encender. Se enciende acá, por la parte de atrás. Esta estación es 110, trae lo que es su conector acá normal, ¿verdad? Este conector, ¿verdad? Entonces, normal. 110, 550 watts, y es la Vacom modelo BK880, ¿ok? Entonces acá la tenemos. Si la encendemos, la pantallita muy lujosa, muy bonita, ¿ok? Trae lo que son 3 memorias, hace un ruido espantoso, ¿eh? Esto lo termina. Si usted llegó un poco dormido a su trabajo, esto lo va a despertar, entonces hace un ruido muy fuerte. Pero como esas cosas pues no importan. Vamos a atornillarle acá su boquilla. Ahí ya me voy a quemar los dedos, ok, ahí está. Entonces, trae 3 canales, 1, memorias, 2, 3, ok. Y trae un menú que literalmente no dice nada, ¿ok? Un menú que simplemente nosotros, por ejemplo, apachamos aquí el botón de los ajustes y pues ahí aparece un 1, pero ¿y ese 1 qué será? No sé. Y luego si apachamos pues no cambia nada, y luego acá aparece un 2, y luego acá aparece un 3 que dice offset, que ya sé lo que es, luego un 4 que dice time, luego un 5 que dice centígrados y Fahrenheit, un 6 que dice lock, y es todo. Entonces, ¿cómo calibramos esta pinche estación? No le digo pinche, pero ¿cómo la calibramos? Si marcamos aquí en el 1 y luego volvemos a marcar en el 1, o sea, literalmente vamos a salirnos, ¿ok? Nos salimos, presionamos esta tecla, ahí estamos en el 1, la volvemos a presionar y empieza a hacerle esta acá. Entonces la voy a colocar esta en 300. Esto me estresaría a mí. Esta, creo que la temperatura mínima es 100 y la temperatura máxima es 500, ¿eh? Ok, listo. Ahora ya la pusimos en 300. Ahora le damos acá, pasamos al 2 y aquí es donde vamos a escoger la velocidad del aire. Pongámoslo esto en 6. Esto me impresionó tanto porque esto llega como a 16, creo yo. A 17, o sea, esto es la turbina del aire. Esto tira aire hasta por molestar.
La vamos a poner en el 6 y ahora donde le vamos a dar otra vez clic acá. ¿Ok? Y ya pusimos entonces el 1 en 300, el 2 en el 6. Y ahora si nos vamos al 3 dice offset, es como lo que está como denivelado para que lo entendamos. Entonces si yo le doy clic acá, perdón, acá, y me voy al offset, entonces acá ya puedo empezar a calibrar. Entonces miren pues, vamos a pasar acá y vamos a hacer lo mismo. Acordémonos, la estación está en 306, ¿verdad? Entonces vamos a irnos acá. Esto sí tira, sí siento que va a estar un poco descalibrada, digo. Vamos a poner esto acá nuevamente y primero la vamos a calibrar. Vamos a tomarnos el tiempo. Entonces fíjense, yo la puse en 300 y eso ya va como por 330. Ok, entonces veamos. La voy a colocar así para poder trabajar. Ok, 340. Entonces acá me voy a ir, fíjense, me voy a ir al 1, al 2, al 3 y donde dice offset, presiono y le voy a bajar. Le voy a bajar esto. Y la temperatura según yo tendría que bajar. Vamos a ver. Sí, ahí está bajando. Ok, 318, 320. Ok, entonces nuevamente, clic, 1, con las flechitas nos vamos al 3, le apachamos otra vez en el botón de ajustes y le vamos a bajar. Pero no lo cambia, ¿ven? Lo voy a poner esto en acá en 0 y ahora le voy a apachar acá. Ok, yo creo que ahí sí quedó. Baja, cochinada. Ahí está bajando, perfecto, perfecto, ahí la encontramos. Yo creo que ahí quedó súper calibrada, vean. Esto está en 300 y yo tengo la máquina en 300 y lo tengo en 298, 301, 296. Tal vez le podemos subir uno. Ajustes, nos vamos al 3, le damos acá y le voy a subir 1 y le vuelvo a dar clic en ajustes y eso tendría que subirle ahí un poquito. ¿Pero le sube mucho o qué? Porque ahora esto se fue tantísimo. ¿De veras? Te fuiste, te fuiste. Esto dice 350, qué locura. Ok, vamos a... Esto le está dando... La verdad no sé si así se calibra, pero yo estoy asumiendo que así se calibra, ¿eh? Yo creo que ahí está, ¿ok? Tiene menos 50, no sé si así es la verdad, pero me parece demasiado la diferencia que tiene. Voy a estar investigando más adelante si así se calibra esta cosa, pero la verdad que se me hace algo muy ridículo, ¿eh? Vamos a subirle un poco la velocidad del aire. La velocidad del aire se sube acá. Ok, ahí le estoy subiendo la velocidad del aire. Ok, ahí la tenemos más o menos, ¿verdad? Más o menos calibrada. Tengo 307, de repente me muevo y esto empeora o mejora, pero yo siento que ahí está. 298, 300, nunca se va a quedar en 300 fijo, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer la prueba y vamos a ver si esto logra mantenerse por 3 minutos como la anterior. Entonces comencemos, voy a tratar de no moverme y vamos a ver, ¿ok? Fijémonos siempre acá. Ok, entonces 3 minutos y el desempeño fue muy bueno, ok, muy bueno. No vimos
ninguna variación loca, nada. Y eso es la verdad lo que nos interesa. Ahora, vamos a subirle acá y le voy a colocar unos 400. 350. Y vean qué rápido llegó a 350. Fue increíble, ¿eh? Ahí está en 330 por ahí. Yo creo que todavía me tendría que tardar un poquito más en calibrarla. O esto pues de repente está disipando mucho calor mi holder. Ahora lo vamos a colocar en 400. Cuando hago el cambio, ok, cuando hago el cambio me doy cuenta de que tira como un poco más de aire, ok. Ahí la tengo en 400, pero vemos que le cuesta llegar un poquito a lo que es 400, ok. Vamos a ver si la ponemos así. ¿Sí ven? Que le cuesta llegar a 400. ¿Será porque le quitamos aquí? A ver si ahora sí. Ahora sí llegó hasta más, hasta 500 llegó. Esta... No sé, no me está agradando mucho esta, ¿ven? Imagínense, ahí tiene... Yo no sé, yo creo que tengo bien mi punta ahí, o sea, no la tengo... Si vimos la chinita se comportó un poquito hasta mejor. 490. Son 40 de desfase, ¿ok? Vamos a bajar 10. No me estoy moviendo, o sea, no tendría por qué hacer estos cambios tan locos, ¿eh? Estamos como a 10, bajémosle 10 más. Yo creo que es porque me muevo mucho, ahí está, perfecto. Sí, ahí creo que estaría. Ahí está, perfecto. Yo creo que me estaba moviendo mucho. Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, vamos a hacer una prueba. Vamos a llevar esto a 450. Esto es lo que no me gusta. Eso. Tira 500 y después va a bajar. Tendría que bajar. Fíjense, ahí estamos a 50. Yo no sé, no me estoy moviendo de acá, por eso quiero dejar bien claro esto. Yo no me estoy moviendo de la termocupla mucho, o sea, la tengo literalmente enfrente. Vamos a hacerlo aquí. Ahora tengo mi mano acá, entonces yo no tendría por qué moverme, ¿ok? Entonces, vamos a empezar otra vez. Vamos a colocarla en 300. 300, o sea, estamos literalmente a 100 más o menos. Y se lo juro, yo no me estoy moviendo de acá. Yo no me estoy moviendo de acá. Acá está la termocupla, o sea, la termocupla la tengo enfrente. Yo estoy en 300 y la velocidad del aire la tengo en 80, en 8, en la velocidad 8. Ahí le subí la velocidad del aire, pero eso está en 380. Le voy a bajar un poquito. Vamos a dejar en 10. Sí, no sé por qué el desfase de esto está muy loco, ¿eh? Vamos a dejar esto en 0 otra vez. Vamos a empezar otra vez. Qué rara está esta. A ver. Ahí si se dan cuenta está bajando, pero quedó en 360.
Yo no creo que sea la termocupla, pero vamos a cambiar de termocupla. No creo. Voy a traer acá. Vamos a encender mi... Ay, ya me la voy a botar. Vamos a encender mi multímetro. Mi multímetro trae una termocupla. No es así al 100, pero pues para darnos una idea si es la termocupla la que está marcando esos cambios, porque si es así, pues es mi termocupla. Pero si fuera la estación, créanme que eso sería muy malo para esta estación. Muy malo, ¿ok? Ahí, si se dan cuenta, en la parte de arriba va a aparecer las letras amarillas. Voy a quitar las puntas de mi multímetro. Las voy a colocar por acá. Y yo lo que quiero es hacer un review bastante honesto de estas estaciones. Como les digo, tampoco es de que yo esté a favor de una o de la otra. No, yo voy a hablar lo que es, ¿ok? Aquí tengo esta termocupla. Tampoco es alguna termocupla súper profesional, ¿ok? Pero también nos puede dar una idea, ¿ok? Ahí la voy a poner en temperatura, ¿ok? Y vamos a quitar esta. Y vamos a tratar de colocar esta de la misma manera. Okay. Okay. Ahí está. Ahora, fíjense, estamos en 32 y mi estación yo la tengo en 300, ¿ok? Entonces vamos a comenzar pues otra vez. Nuevamente se fue a 330. Ok, entonces vamos a ir acá. Vamos a quitar esto un poco de acá para no estorbar. Y ahora vamos a pulsar aquí. Nos vamos a ir al número 3. Y ahora le vamos a dar menos 30, ¿ok? Y le vamos a dar OK. Y vamos a ver si eso baja un poco. 22. 20. Ahí está. Pero ahora sí, bajó lo que tendría que haber bajado. 298. Le vamos a subir. Vamos a subir eso. 1. Ok, ahí estamos otra vez en el nivel, ¿verdad? 294, 293, si me muevo un poquito pues cambia, si me acerco un poquito pues esto funciona. Ahora vamos a hacer otra vez la prueba, vamos a colocarla en 400. Y ahora no subió. Ahora no subió. Ahora tendría que otra vez volverle a quitar aquí estos 30 que le tengo para que suba. Y ahora yo sé que va a subir. Ahí está, 390. Ahora subió a 430. Qué loco está esto. No me gusta. No me gusta para nada. Si se dan cuenta, estamos batallando más para calibrar esta que la anterior. Ahí está en 400. Perfecto. Listo. Digamos que ahí está en 400. Ahora le voy a bajar a 350, a 300. Ahí estamos en 300. Sí, ahí bajo bien. 15, 20 de desfase. Tal vez es por mi movimiento acá, que estoy tratando de no moverme para nada. Pero está bien, ahora vamos a 450. $449, sí, tenemos, vamos, sí, ahí está, 400, ok, ahora sí me está entendiendo esta cosa. Tal vez me muevo mucho, pero, ay, de hoy sí no me estaba gustando. Ahora vamos a ir a 500.
Vamos a ir a 100. Vamos a 100. Hasta abajo, vamos. Poco a poco, ahí va bajando. Ahí va bajando, pero fíjense todo lo que se está tardando para bajar, pero es aceptable, ¿verdad? Estamos bajando de una temperatura de 500 a 100, entonces claro que le va a tomar su tiempito. Y esto también tomémoslo como referencia a nosotros cuando estemos soldando, ¿ok? Porque si se dan cuenta, le toma mucho tiempo a una estación regresar. Ahora, lo que se me hace que creo que ahí se quedó. 170 me marca esto y créanme que no me he estado moviendo para nada. Vamos a subir a 200. $260. Me está tirando 260. Y vamos a ver más adelante si son las termocuplas, porque si eso lo hace con todas las estaciones, pues estamos mal. Vamos a esperarnos un momento, a ver si esto en algún momento quiere funcionar. Yo la tengo en 200 y la estación está en 250, es lo que me está arrojando. Entonces, no sé. La verdad que estos cambios que está teniendo esta estación no me están gustando. Demasiado problema para calibrarla. Demasiado problema para calibrarla. Muy complejo lo que es el menú. Por ejemplo, si yo quiero cambiar la temperatura simplemente con esta, ¿verdad? Simplemente, ahora si quiero cambiar la velocidad del aire, que es la F, le tengo que dar clic acá y empieza a hacerle así la F y aquí le subo o le bajo. Ok, ahora tenemos memoria, ¿verdad? Ahora, para guardar una memoria, por ejemplo, si yo quiero la memoria número 1, lo mantengo presionado, ok, y aquí me está cambiando y me empezó la temperatura. Entonces yo le puedo decir de que la temperatura, la memoria 1 la quiero a 250. Qué ruidito más. Ok, 250. Y me imagino que si le presiono acá, ok, ahí quedó 250, no. Ahora acá, no. Y ahora aquí le puedo subir la velocidad del aire. Vamos a poner en 10. Y ahora le vamos a dar acá. Ok, ahí quedó, ahí listo. Ok. Lo voy a mantener presionado y ahora voy a cambiar la temperatura a 250. Y este es como que el botón de OK. Entonces le doy OK y ahí quedó, ¿verdad? Ok, ahí quedó mi temperatura número 1. Ahora mi memoria número 2, ahora que ya sé cómo se cambia, lo voy a mantener presionado. 370, está bien. Y ahora le presiono OK y listo. No, temperatura número 2. Ahora le presiono este para ir a la velocidad del aire y lo voy a poner en 10. Y le voy a dar OK y listo. Entonces ya tengo la 1 en 250 y la 2 en 370. Ahora, algo que no me gusta es, por ejemplo, aquí tengo 370. ¿Ok? Entonces, esto es lo que... Vamos a poner la temperatura número 1. 370. 250. Vamos a ver en la termocupla que tenemos 285, 200... Tenemos como 25. Pero está bien.
Ahora el problema es que yo eso lo puedo calibrar. Aquí en el número 3, yo aquí le puedo decir, bueno, tengo un desfase de menos 30. Ok, menos 30, le doy ok y listo, bájame esos 30. Ahí va, 260, 250. O sea, todavía tengo como 10. Bajémosle los 10. O sea que serían menos 40. Le voy a dar ok. Y ahí me tendría que bajar esos 10 que tengo de más. Vamos, bájale. Ok, 200. Y créanme que no me estoy moviendo. Es que eso es lo que más algunas veces puede dar problemas. Pero ok, ahí está, ¿verdad? Vamos a... Déjenme, voy a meter bien esto acá. Es que esta sí me está dando tanto problema. No sé si son mis termocuplas. No les sabría decir, pero no creo. Porque pues tanto problema no tendría que dar una estación así. Aunque muy chafa mi termocupla, pero... Ok, ahí, no me voy a mover. ¿Cuánto tenés? 245, que sería bien aceptable. Entonces le podemos, por ejemplo, decir, bueno, quitémosle, subámosle 5. Ahí me tendría que dar 250. Subámosle otros 5. Ok. Ok, ahí está, ¿verdad? 253, 255 es bastante aceptable, pero ahora fijémonos en esto. Según esto yo ya la tengo calibrada, ¿verdad? Según esto yo ya la tengo calibrada. No me muevo para nada. Ahora vamos a la memoria número 2, que sería la misma velocidad del aire, pero 370. Y vamos a ver si se mantiene. Ok, perfectos. Vamos a ver, subí por favor, no me hagas quedar mal. 350, me faltan 20. ¿Dónde están esos 20? Si regreso a la 1, que serían 250. Ok, ahí está, ¿verdad? 250. Perfecto, ahí la tenemos. Pero ¿por qué cuando cambio temperatura? Fíjense, ahí está 248. Y ahí me pudiera quedar un buen rato. Y esto estaría bien. Pero si me paso a la 3, solo me tiene que subir. Ahí se tiene que quedar en 350. Sí, ahí estaría bien. Bajemos. Temperatura número 1, 250. Baja. Ahí está, perfecto. Ahora subí, ahí está, listo. Ahora subamos a 370. Fíjense ahora. Vamos a esperarnos un ratito que esto a ver si calienta. $350, o sea, no me estoy moviendo para nada. Si yo paso a la 250, ok, ahí está, 250, 244, 249, o sea, está bastante aceptable. Pero ¿qué pasa si yo me voy a la 370? Falta 10. ¿Y qué pasa si en la memoria número 3 yo pongo, por ejemplo, una temperatura de 450? Y la velocidad del aire la voy a poner siempre en 10. ¿Ok? Y ok, listo. Entonces nos vamos a ir acá. Que sería 500, perdón.
Y tenemos el desfase, si nos vamos a 250. Ok, ahí quedó, ¿verdad? 240, ahí tendría que subir, 250, 250, ahí está, 248, 250. Subamos a 350, a 370, perdón. Nunca llega a 370, llega a 350 y se queda en 360. Estaría bien 365. Ahora 500. Ahí está en 500, perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema con esta estación que estoy viendo? Es cuando cambia la velocidad del aire. Eso es lo que estoy viendo con esto. Ya no voy a seguir con esta. Vamos a ver con las demás, porque tengo mis dudas con las demás. Si hacemos esos cambios, la termocupla también varía, ¿ok? Entonces, esas son las dudas que yo tengo, ¿ok? Ahora, ¿cuánto vale esta estación? Esta estación, vamos a pasar acá. Y esta estación tiene un precio de $120, ok, más o menos. Es la Vacom 880, Vacom BK880. Si se dan cuenta, estos son los amigos de Servimóvil de México. Ellos ya tienen tienda en AliExpress y lo mandan directo a China. Un saludo para Jonathan ahí. Esto fue coincidencia, ¿ven? No crean que lo hice adrede, pero si vemos, por ejemplo... vemos de que esta misma estación está acá por lo que es $65, ¿ok? Un poco más económica, solo que el envío de ellos pues sí es más caro, ¿verdad? Entonces son como 120, o sea, viene saliendo casi lo mismo, mientras que ellos tienen envío gratis, ¿ok? Y los demás, si se dan cuenta, son más económicas, pero pues cobran el envío, entonces a la larga... viene saliendo lo mismo, ¿ok? Como $120. Es una estación de 550 watts. Vamos a ver tal vez otra estación más adelante que el precio va a ser un poquito similar a este y vamos a tener más potencia y tal vez una mejor calidad. Así que la verdad que nos tardamos, ¿cuánto? 40 minutos solo hablando de esta más o menos y no la pude calibrar al 100. Se me fue imposible, no sé si esta salió mala o qué, pero simplemente no la pude calibrar. Acabamos de ver ya dos estaciones, ¿ok? Voy a hacer este corte aquí en medio porque quiero hablar de algo muy importante. ¡Ojo! Son opiniones, y vuelvo a decir esto, muy personales sobre lo que yo estoy diciendo. Las estaciones anteriores que vimos son estaciones económicas, aunque la otra, la Vacom, era una estación de $120, que ya no es tan económica. Pero son estaciones de baja potencia, son estaciones que lo que es el aire o la pompa del aire la tiene en el maneral, ¿ok? Son estaciones, se pudiera decir, cómodas, pequeñas, que no ocupan mucho espacio. Ahora, yo no sé si la Vacom que me enviaron, ¿ok? Salió mala, ¿ok? Pero la verdad sí vi muchos cambios de temperatura. Voy a hacer lo mismo con las siguientes estaciones y vamos a ver si en realidad pues esto sigue dando problemas, a ver si son mis termocuplas o qué es, pero varía mucho la temperatura. Ahora, si varía en todos los casos, pues van a ser mis termocuplas. Probamos dos termocuplas, muy raro que las dos termocuplas vayan a estar malas, pero pudiera darse el caso, ¿ok? Entonces, en las siguientes estaciones ya vamos a ver estaciones de gama media alta, ¿ok? No son estaciones caras, son estaciones muy buenas por el precio y la verdad que ya empezamos con estaciones de 1000 watts hacia arriba. Entonces, con las siguientes estaciones vamos a comenzar. Ok, entonces ahora vamos con nuestra tercera estación y la verdad que esta estación es una de mis favoritas, ¿ok? Yo no la uso actualmente por una simple razón que lo voy a decir al finalizar este video. Por eso al finalizar de este video voy a dar como mis conclusiones, ¿ok? Pero esta estación es muy, pero muy buena. De hecho,
si pasamos acá a la computadora, vamos a ver que uno de los canales de Luis Rossmann, que ya muchos lo han de conocer. Luis Rossmann es esta persona que es súper popular, ¿verdad? En lo que es las reparaciones de MacBook y todo eso. Ok, esta persona hizo un review en el 2020, abril 16 del 2020, comparando esta ATEM, ok, y con la Quick, ok, está comparando una estación de $350, que es la Quick, con una de prácticamente 150, 180 dólares, que es esta ATEM. Y literalmente el resumen del video de Luis Rossmann dijo: esta no le envidia absolutamente nada a la Quick. Entonces la verdad que esta estación es muy buena, muy buena. Yo tengo amigos que la ocupan y van a ver de que el precio de esta estación es de básicamente 184 dólares. Pudiéramos buscar tal vez una más económica, 170 y... ¿qué? 179, sí, 180 dólares más o menos. Aquí tenemos de 200, de 300 y pues acá ya la cosa sube. Aquí tenemos una de 135, pero le suman 75 dólares de envío. Entonces hay que yo siempre los links que les voy a poner, se los voy a poner con el envío gratis, ¿ok? Entonces yo estoy viendo esta, que no esta, sino esta. No, esta tampoco, esta dice que cobran el envío. Yo estoy viendo esta, ¿ok? 184 dólares, ¿ok? Esta es de 1000 watts, ¿ok? Esta estación es de 1000 watts. El modelo es ATEM ST862D. Pequeña, me gusta porque es bastante pequeña, es básicamente bien pequeña. Esta estación vemos de que va a tener 3 memorias, ¿ok? Y va a tener algo acá para el aire y algo para la temperatura. Algo muy curioso de esta estación es que si la levantamos, ahorita está encendida, no funciona. Literalmente no funciona. Esto trae un botón en el maneral que hay que presionarlo y entonces ahí empieza a funcionar la estación. Ahora, si ustedes la quieren apagar, presionan el botón nuevamente y creo que esto se apaga. Creo, vamos a ver. Se tendría que apagar. Sí, se apagó. Entonces, podemos controlar como el on y el off acá. Ahora, qué excelente sería, y yo no sé por qué no lo han hecho. De hecho, yo les dije a los de Vacom que lo hicieran. Y personalmente les voy a estar diciendo a los de ATEM también, porque ATEM me mandó esta de regalo. Yo no sé por qué no ponen acá también lo que son las memorias. O sea, que pudieran colocar aquí el 1, el 2 y el 3, para que uno, mientras esté soldando, pues pueda encenderla y cambiar de temperaturas. Hay veces que cuando se hacen CPUs es algo muy práctico de simplemente tener estos botones de las memorias en el maneral. Sería una idea pero muy buena. No sé por qué a nadie se le ha ocurrido, pero pues yo ya se lo dije y pues no me hacen caso, ¿ok? Entonces vamos a ver esta estación. Esta estación tiene, como les digo, 3 memorias. Ahora vamos a quitar acá, que creo que no se veía bien. Ahora, algo que sí es de hablarlo de esta máquina, de que los botones se sienten así como muy plástico, muy, como les pudiera decir, barato. ¿Oyen? Entonces, es solo como opinión, ¿ok? Un botón de on y en off. Y pues tenemos, como les digo, 3 memorias, ¿verdad? 3 memorias. Esta va desde una velocidad del aire desde 1 hasta 100, ¿ok? Desde 1 hasta 100. Y la temperatura creo que llega a 480. Y la menor va a ser de cold. Esto sería aire frío. Y sería 100, ¿verdad? Entonces vamos a ver si podemos guardar una memoria como siempre. Voy a guardar 250. 250 y creo que le voy a poner 60 de aire. Lo voy a presionar acá. Ok, ahí literalmente ya la tengo en la memoria 1. Sí, es fácil de usar y esto es a lo que me refiero cuando pues ya todos sabemos. Los botones se sienten súper flojos, ¿oyen? Yo no sé si es por el envío o qué, pero esto viene súper flojo. O sea, se siente como de muy mala calidad, a pesar de que es una estación pero muy buena, ¿ok? Pero los botones pues simplemente
estoy opinando eso. Ahora vamos a la temperatura número 2, lo voy a dejar acá en 350 y la temperatura número 3 en 450. Entonces tenemos varias temperaturas aquí para calibrar. ¿Cómo se calibra esta? Creo que se presionan estos dos. Ok. Ah, no, ahí la acabo de bloquear. Ah, no, ahí está. Ok, entonces si nos damos cuenta, lock es para bloquear. Esto me imagino que ha de ser el ok, el de en medio. Ok, regresemos. ¿Cómo regreso? ¿Cómo regreso? Ah, ok. Ok. Presionamos los dos y entramos como al menú. Presionamos el 1 y el 3 y entramos al menú. Ahora, para regresar, con el 2. Ok, listo. Ahora levantamos. Y esta pues está apagada, ¿verdad? Porque ya sabemos que trae un pequeño botoncito en esta parte de acá. Ahora, este es de 1000 watts, ¿ok? Solo para que lo sepamos, $180 en China. Ahora, si presiono estos dos, entro al menú. Aquí dice lock, me imagino que esto es para bloquearla. Esto es para cambiar de centígrados a Fahrenheit. ¿Cómo lo cambio? Me imagino que es acá. Ok, acá. La tecla de temperatura arriba o las teclas de las temperaturas es para cambiar en el menú. Lo vamos a dejar en centígrados. Ok, le vamos a dar ok. Vamos a regresar al menú. A ver. Lo vamos a cambiar a Fahrenheit y le vamos a dar ok. Y vamos a ver si lo cambió. Ok, sí lo cambió. Listo. Entonces ya sabemos cómo funciona, ¿verdad? 1 y 3 entramos al menú. Ok, luego navegamos por lo que son el menú. Esto de FAC, no sé qué será, la verdad, no sé qué es. Y aquí está la calibración. Si le damos aquí en la calibración, aquí básicamente podemos hacer lo mismo. Quitarle y restarle, ¿verdad? Quitarle y restarle. Ok, entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver si no la coloco. Ya la voy a quebrar. Vamos a colocar la temperatura. Vamos a traer acá mi termocupla, como siempre. Mi teléfono, que ya se va a descargar. Y lo que vamos a hacer es, vamos a escoger la temperatura número 2. 300, perdón, no podían ver. 300, la temperatura número 2, 350 de aire, ¿ok? Entonces, vamos a agarrar. Algo que no me gusta de esta estación es esto. La manguera es súper corta. Está en off. Yo ya me acostumbré que solo lo levanto. De hecho, esto es una parte magnética que me imagino que si esto está en on y si yo lo coloco aquí, se tendría que apagar. Ah, vean esto, y esto es algo muy importante, ¿ven? Ah, no, ahí se apagó, perdón, no he dicho nada. Lo voy a levantar y voy a presionar el botón. Ok, ahora la vamos a colocar nuevamente mi técnica acá y no la voy a tratar de mover. ¿Cuánto tenemos en la termocupla? Miremos acá las letras, tenemos 255, 260. Me gustaría tener algo que agarre acá para que yo no me tenga que mover, pero no tengo nada, ¿ven? O por lo menos algo así para que yo no me mueva. Pero bueno, lo vamos a hacer así. Yo me acerco todo lo que pueda. 275, 280. Estamos en 300, ¿ok? 282. Uf, qué barbaridad cómo se mantiene esta temperatura. 285, entonces vamos a presionar acá los dos. Ok, nos vamos a ir donde dice calibrar y le vamos a básicamente subir. Ahí vamos por 290, 292, 295 y lo vamos a dejar esto. Fíjense qué fácil calibrar esta estación. 298, 299 y 300. Ok, ahí está, ¿verdad? 301. Ay, qué hermosura esto. Qué fácil. No, fácil. Ahora vamos a hacer la misma prueba. Vamos a mantener esto por 3 minutos. A ver si lo mantiene. Des en cuenta lo estable que es esa estación. O sea, yo la tengo en 304. Acá la tengo en 300. O sea, simplemente, por ejemplo, si yo la quiero calibrar mucho mejor, me voy a calibrar y le bajo aquí esos 3 grados. A ver si los baja. O sea, es algo
que es muy difícil de ver en las estaciones. Pero si se dan cuenta, esta estación marcó 303 y no se mueve de ahí. Literalmente no se mueve. O sea, no anda haciendo cambios. Es exagerado lo estable que es esta estación. Yo la verdad no la había calibrado. Yo la verdad no la había estado utilizando así. Pero me súper o sea, estoy ahí sí que muy impactado con esta, la verdad. Yo creo que hasta me voy a cambiar a esta. Lo único que no me gusta son los botones. Pero pues es... Miren, o sea, llevamos 3 minutos y esto, si yo lo dejo ahí en 302, no se mueve. Vean lo estable que es esta estación, es impresionante. Ahora vamos a hacer la prueba de fuego. Ok, 3 minutos, perfecto. O sea, esta estación... Ahora hagamos la prueba de fuego, pasemos a 400. Está bastante aceptable. O sea, literalmente pues casi llegó a 400. O llegó literalmente. Poco a poco, si se dan cuenta, solo que me estoy moviendo mucho porque ya se me durmió el brazo. Pero vean de que tenemos 398, 399. Increíble, muy buena. Ahora regresemos a la 1, que la 1 es 250. Ahora veamos qué tan rápido baja. $2.90, $2.80. Tenemos que esperar, ¿verdad? Aunque ahí está muy cerca. Muy cerca. Venimos de una temperatura de 400, entonces esto tendría que bajar poco a poco. Tendría que estar en 250, ¿verdad? Tenemos 25 todavía arriba. Tenemos 20 todavía arriba. A ver si esto logra bajar. Estamos a 10 más o menos. A 6 más o menos. Ahí, perdón, me moví un poquito. Perdón, ahí. Y llegó a 250. Ahora vamos a llevarla a 400. Como que ya en los últimos 10 hemos visto que a todas las estaciones les cuesta como subir, como en los últimos 20. Pero esta estación sí sube, o sea, esta estación poco a poco, perdón, ahí me moví, ahí lo puse otra vez. Esta estación poco a poco pues llega, o sea, ahí va subiendo si se dan cuenta. 88, estamos nada más como a 10.
Ahí va, ¿verdad? $94, $95, $96, $97, $98, $99, $400. Y ahí se quedó. Increíble. Increíble. La verdad. La verdad. Muy buena. Me dejó admirado. Se los juro. Muy buena. Yo no había calibrado esta estación. Esta estación me la mandaron con 4 boquillas y también venden las boquillas que son curvas. Yo estoy acostumbrado a trabajar con boquillas curvas, ¿ok? Y me mandaron estas boquillas también. Ahora, vamos a hacer la prueba con esta estación de quitar un circuito. Esta estación, como les digo, tiene 1000 watts de potencia, ¿ok? Es una estación, pues, se pudiera decir ya que va a quitar circuitos grandes. Tengo todo el estaño acá, todo caliente, ¿ok? Vamos a pasar al microscopio. Esta estación, pues, tiene el mismo maneral que lo que es una estación. Vamos a poner 400 y le voy a subir al aire unos 80. Ok, ahí. Es bastante cómoda, ok. Muy cómoda para trabajar, pues tiene el mismo maneral que ya como la Quick, como la Sugon. Ok, ahí cayó. Sin nada. Ay, ay. Lo siento. Ok, ahí está, ¿verdad? Entonces, la verdad que esta estación, cuidado, me quemo ahí todo. Vamos a pasar para acá, aunque... Ok, ahí, ok, la verdad, si a mí me dijeran, Edgarito, recomendame una estación así en un precio más o menos cómodo, no tan caro, miren, esta es una buena, pero buena estación, la verdad. Y estamos viendo que el precio de más o menos de esta es $184. La Vacom costaba 120, estamos hablando que más o menos... como por unos, soy malo para las matemáticas, $60, que es bastante, pero es una reparación de un equipo más, podemos comprarnos esta. Y esta ya estamos hablando de algo muy bueno. Ustedes se dieron cuenta que hicimos la misma prueba que la otra y esta no, o sea, llegó, le costó llegar, pero llegó. Luego bajaba, le costaba bajar, pero bajaba, o sea, la temperatura muy estable. 1000 watts es la ATEM 862D. Ok, entonces esta para mí sería una buena estación. Lo único que yo le cambiaría fueran un par de cosas. Uno, tratar de arreglar estos botones que se miran muy piratas. O sea, pues uno quiere sentirse como que se vea que uno está algo de calidad. Esto como que no pesa mucho porque siempre me lo está botando, o sea, siempre me lo bota. El botón este me gusta, voy a hablar con los de ATEM y les voy a sugerir que qué tal si le agregan las 3 memorias acá y uno lo pueda cambiar acá, sería increíble eso. ¿Qué más les pudiera decir yo de esta estación? La manguera, la verdad no se mira una manguera barata, es una manguera que se ve que está bien. Cuando las mangueras son nuevas, como que no tienen mucho ¿cómo se dice? Cuando algo es como muy así, que se puede decir. No me acuerdo. Pero esta manguera, ¿verdad? Elástica se podría decir, con el uso se va volviendo un poquito más fácil de manejar. Enamorado de esta estación, no la ocupo por una simple razón. Por una simple razón, y lo vamos a estar viendo al final de este video. Pero la iba a vender y ya no la voy a vender. Me voy a quedar con ella porque me gustó. Me encantó la estabilidad de la temperatura. Una estación
que recomiendo a ojos cerrados, ¿ok? Ya vieron ustedes, la pusimos a prueba y literalmente la prueba pasó. Mis termocuplas están bien, entonces no tendríamos por qué tener algún problema, ¿ok? Entonces esta es la ATEM, esta es nuestra estación número 3 y sigamos con las demás. Ok, jóvenes, entonces hemos llegado a la estación número 4. A la estación número 4, esta es una Vacom BK861, ¿ok? Esta estación, la verdad, muy presentable, muy bonita. Ya le encontré varias cosas que no me gustan, ¿ok? Porque yo estoy dando mi opinión personal, ¿ok? Y pues simplemente, ¿verdad? No me hagan caso, pero es lo que yo pienso. Ahora, esta estación vale $278, la única que encontré en lo que fue AliExpress. Es una Vacom, ¿verdad? Vacom. Aunque acá le ponen Acom, no sé por qué, pero es una Vacom, aquí lo dice, es la 861 y vale $278, o sea, ya no es una estación económica. Es de 1000 watts, ¿ok? Esto literalmente está costando casi $280, $100 más que la ATEM y hasta ahorita la ATEM es la que va ganando, ¿eh? Ahora, esta estación pesa. O sea, es pesada. La pantalla es súper hermosa. Ahí está prendida, ¿verdad? Es una pantalla a color muy bonita. Los botones se siente una calidad muy, muy bonita. Ahora, yo no sé por qué, pero deberían de mejorar mucho lo que es el menú y la forma de utilizarlo. ¿Por qué? Lo voy a pasar para acá para que miremos un par de cositas de esta Vacom, ¿ok? Entonces, acá la tenemos. Algo que debemos de aprender es con cuando la encienden y la apagan, ok, literalmente ahí la prendí. Y dice acá off, ok, no sé si se va a alcanzar a ver en la cámara, pero aquí dice off. Ahora bien, si yo la levanto no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, entonces la debemos de encender, aquí se enciende, presionando cualquiera de estos dos asteriscos, que no sé por qué no le ponen nombres o algo sencillo, tantos botones. Y ya van a ver todo lo que cuesta esto, pues. Literalmente una estación, no sé, no debería traer muchas cosas. Esto es algo que no me gustó, no sé si escuchan. Para apagarse hace mucho ruido y tarda un poquito, ¿ok? Entonces, ahora, si ponemos la memoria número 1, que la memoria número 1 la tengo en 250-60, ¿ok? Pero por ejemplo, si yo quiero la memoria número 1 en 300... o 270 y solo le tendría que presionar acá, o sea, tan fácil sería como dejarle presionado acá. Y esto no funciona así, o sea, no podemos poner las memorias así. Ahora, con cambiamos la velocidad del aire, con este de acá, y con este de acá cambiamos lo que es en este caso la temperatura, ¿ok? Ahora bien, para entrar al menú de esta máquina tenemos que presionar 2 veces cualquiera de estos asteriscos, ¿ok? 2 veces y entramos al menú. Ahora, tenemos acá varias cosas que unas no sé qué son, ¿ok? Design T, ¿ok? Si entramos ahí, cualquiera de los asteriscos es como el OK. Si entramos nos damos cuenta que tiene 4 memorias. No sé por qué 4, ¿ok? Pero acá aparece Channel 1, Channel 2, Channel 3. Entonces acá es para colocar nuestras temperaturas en los canales. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el channel 1, me voy aquí abajo, le doy OK y aquí lo cambio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero 240, le voy a dar OK y listo. Luego me voy al channel 3 y el channel 3 lo voy a colocar en 300. ¿Ok? 300 y listo, ¿ok? Y así, ¿verdad? Seguimos, ¿ok? Listo, ahí quedó. Eso es la temperatura. Ahora, donde dice aquí Air Range, le damos acá, esto es para cambiar la velocidad del aire en los canales, ¿ok? Entonces nuevamente, solo nos movemos para acá y aquí podemos cambiar de 1 en 1 o de 10 en 10, ¿ok? Entonces algo muy práctico lo que les estoy diciendo. Ahora, Time Limit, no sé qué es, Sleep me imagino que debe ser para el tiempo que va a durar en apagarse. RS485, no tengo idea qué es. La verdad no sé qué es, tendría que leer el manual para saber qué es. Y lo único que nos va a importar aquí es donde dice T offset, ¿ok? Que si le damos clic acá y le damos clic, aquí tenemos para lo que es el desfase
de la temperatura. Ok, entonces estamos viendo que esta máquina es una máquina de $278. Ahora bien, vamos a pasar acá a esta camarita, ok, y vamos a traer esto traje unas cosas acá se las voy a enseñar, que la verdad no sé ni qué son. Estas de acá voy a preguntar a la fábrica a ver qué son, ok, entonces vamos a pasar acá, perdón, y lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de calibrarla, ok. Entonces vamos a colocar la temperatura número 2, 360, ok, 360, y vamos a ver si podemos calibrarla, ok. Entonces vamos a calibrarla, vamos a pasar acá. El mango es literalmente similar a lo que es Quick, ok, se parece bastante, y lo vamos a colocar acá. Ok, 310, 320, 323, 330. Esto está muy fuera de rango. Estamos en 300, ¿verdad? Y la máquina muestra 350. ¿Tanto? Ok, entonces nos vamos a presionar 2 veces acá. Y nos vamos a ir aquí donde dice Offset. Le damos Enter. Y lo vamos a poner a menos 30. Le vamos a dar Enter. Y vamos a ver qué tanto baja esto. Ahí bajó. Acordémonos que lo necesitamos en 300. Vamos a darle Enter. Vamos a bajarle. Solo puede 50. ¿Ven? Es todo lo que puede bajar. Ahí le bajamos todo. Y literalmente no bajó. No bajó. Vamos a cambiar de temperatura. Vamos a probar con 240. Ahí lo tenemos en 240 y tenemos todavía un desfase de 20 más o menos. Y el problema es que ya no le podemos bajar más, ¿eh? ¿Será que vino mala esta máquina? No creo que haya que configurar otra cosa. Vamos a ver. ¿Qué es esto de time limit? No sé ni qué es esto, la verdad, pero se lo vamos a quitar. Tenemos 260 y esto tiene 2... ¿Cuánto le tenemos a este? 240 y tenemos 260. Vamos a subir a 400. Ahí está subiendo. Ojalá se quedara en 400. Pero no, va a subir. Sí, va a subir. Y ya no le podemos bajar más. Fíjense, ya va 26, 27, 29, 30, o sea, estamos a 30. Y el problema es este, que si nos vamos aquí donde dice Offset, ya estamos a menos 50, o sea, ya no podemos ir más abajo. Y estamos viendo que estamos acá a 430 y literalmente esto, estamos a 400 y ya no podemos ir más abajo. Ahora, si me alejo un poco, pero no es el chiste porque todas las sé, aunque me aleje, fíjense, ahí estoy un poco más alejado. Siempre está como unos 40. Y si me voy cerca, estoy como a unos 40, ¿sí? Pego este suspiro porque me da mucho pesar, ¿ok? No la pudimos calibrar.
esta la voy a parar acá porque es de más. No voy a estar haciendo un video demasiado largo. Ahora, no la pudimos calibrar. Lo que voy a estar haciendo es contactándolos a ellos, a los dueños de Vacom, ¿ok? Para que vean si es la estación que me mandaron que salió mala y si me pueden mandar un video donde le estén calibrando correctamente. Entonces, eso vamos a hacer con esta estación. La verdad tenía muchas, ¿cómo les dijera? Muchas expectativas de esta estación. La verdad, esta Vacom se ve muy bonita. Tiene y se mira que es de calidad, pero yo siento que esta salió defectuosa. Es lo que yo siento. Ahora, algo que tienen que tener mucho en cuenta ustedes es cuando compren una estación es que a la persona que se le estén comprando sea alguien de confianza, ¿ok? Alguien que si sale esto malo, estamos gastando $300, les respondan con garantía. Entonces tengan mucho cuidado cuando compran algo. No estoy diciendo que esto no sirve. O sea, mi máquina esta pues pudo haber salido mala, lamentablemente. Ahora, el problema acá es de que podemos tener, usted que está viendo este video puede tener el mismo problema, que de repente sale mala de fábrica. No estoy diciendo que está mala esta. Conozco a mucha gente que la ha comprado y les ha salido muy buenas. Y lo que estoy diciendo es que estas cosas pueden fallar. La Atem pudo haber fallado, la Quick no sé todavía, la vamos a probar, la Sugon la vamos a probar todavía. Pero por favor que si usted va a hacer esta inversión que tenga cuidado a quién se lo compra y que sea una persona que si sale mala no hay problema, aquí está la otra y yo me arreglo con los chinos. Pero usted aquí está su estación, ¿verdad? Entonces es algo que por favor tómenlo mucho en cuenta. Vamos a darle otra oportunidad a esta, la verdad me da un sentimiento de que esto no haya funcionado. Lastimosamente salió mala. Voy a estar publicando acá un video que me mande ya sea la compañía o algún otro colega que lo calibre para que vean de que simplemente salió mala esta unidad. Pero tengan cuidado, como les digo. Y otra cosa es, cosas que me gustan de estas, que el acabado y todo se ve muy bueno. Cosas que me desagradan es el menú, horrible. Oigan, ya se dieron cuenta todo lo que tenemos que estar apachando tantos botones. Una Atem así la calibramos y sin tanta configuración. Es algo sencillo y así deberían de ser todas las estaciones. Pero el software de esto es mucho más desarrollado. Me imagino que hasta las pueden actualizar. Me imagino que hasta las podemos conectar a la computadora. No sé. Pero están muy buenas, por algo de ser tan cara esta. Lastimosamente pues no se pudo calibrar. Entonces mi manita abajo a esta estación. Como les digo, no es que sea mala, simplemente esta unidad salió mala. Después de este video, de este corto que vamos a hacer, vamos a ver ya sea que ellos me manden un video viendo que la estación sí se puede calibrar bien, y un video de algún colega que le voy a decir que me mande, que la calibre para que veamos que sí funciona. Lastimosamente a mí me salió mala esta unidad. Vamos a hablar con ellos y de repente me mandan otra. Quién sabe. Pero con esta tenemos un desfase de 30, 40 grados más o menos hacia arriba. Y eso es peligrosísimo. Ahora, simplemente pues si yo esta la quisiera ocupar, yo sé que 300 son 340. Entonces le bajo a 260 para que sean 300. Pero no es la gracia luego de invertir $280 más envío.
Ok, entonces ahora hemos llegado a nuestra estación número 5 y pues de esta literalmente no hay mucho que hablar porque esta es una de las estaciones más populares. La verdad que la usan el 80% de técnicos que ya se pudiera decir que tienen ya rato de estar trabajando en esto, la tienen. Es una estación muy buena, la verdad. Yo utilicé una Quick, como les pudiera decir, como por 5 años y nunca me falló. Nunca, absolutamente nunca. La estación se siente calidad por todos lados. Esta está algo sucia, maltratada, porque es mi estación que yo la estaba usando. La manguera súper ya de buena calidad, o sea, no es una manguera rígida. O sea, esto si yo lo quiero colocar así, así se queda, y esto a mí me gusta porque hay veces que con las nuevas que no han podido imitar esta calidad de manguera, hay veces que en la frente me queda a mí esta cosa y súper feo, ¿verdad? Entonces, esta estación es muy buena. Yo la verdad la cambié simplemente porque llegó una nueva y yo la quería probar, pero de lo contrario yo hubiese seguido trabajando en esto. Algo que se me ha olvidado mencionar es todas las estaciones que hemos probado, la mayoría tiran el aire espiral, ¿ok? Todas, casi me atrevería a decir que todas, ¿ok? Si no, yo lo voy a estar diciendo al finalizar este video. Esta es una Quick, la 861DW, es una estación de 1000 watts, ¿ok? Y si pasamos a la computadora, esta estación en China cuesta más o menos unos $300, ¿ok? Tengan mucho cuidado de dónde compran sus estaciones, en especial estas hermosuras, porque venden mucha imitación, entonces tengan cuidado con las imitaciones. Tal vez más adelante desarmamos esta y podemos decir qué pueden ver ustedes, o voy a poner tal vez un link aquí abajo de qué es lo que pueden ver ustedes para que una estación sepan que es original, ok, tengan mucho cuidado. Esta página de donde se las estoy recomendando yo, venden la original, ok, entonces yo compro muchas partes de ahí y yo sé que ellos tienen lo que son partes originales, ¿verdad? Cosas originales. Ahora, esta viene con 3 boquillas, ok, yo siempre estoy utilizando la boquilla esta de en medio para lo que es todas las pruebas que estamos haciendo. Esta estación tiene 3 canales, la vamos a encender y el menú es así, no necesitan ser unos ingenieros para entenderlo, ¿verdad? Yo simplemente es súper fácil de usar. Vamos a pasar acá y la vamos a calibrar, ¿ok? Entonces, primero, pues comentarles esto, como se los he estado enseñando en todos los modelos. Esto pues tiene 3 canales, 1, 2 y 3, ¿ok? Literalmente esto, por ejemplo, si el 1 yo lo quisiera a 250, simplemente trae lo que es 1 de temperaturas, 1 de aire, igual que la Quick, ¿verdad? No necesitamos nada más. Yo no sé por qué le ponen tanta cosa. Ok, 200, lo mantengo y listo. Ahí ya se grabó en el canal 1, ¿verdad? Miren, canal 1 y listo. Así tendrían que ser todas. Ahora, ¿cómo calibramos esta? A ver si me acuerdo, porque tengo días de no calibrar una de estas. Creo que presionamos los 2 botones de acá, el 1 y el 3. Creo que es con la estación apagada. Creo que es aquí. Creo. Vamos a esperar. Esta estación no hace nada de ruido. Esta estación, la verdad, yo esta estación la recomiendo muchísimo. Vamos a ver si es así apagado. Presionamos el 1 y el 3. No, yo creo que es levantado. Solo que hay veces cuesta. Como que hay que presionarle las dos como justo al mismo tiempo. Yo creo que es acá. Vamos a ver. Tiene que entrar en una cosa de calibración. Ahí está. Cal. Ok, entonces lo vamos a poner esto. Por ejemplo, lo ponemos en 300. Ok, y lo que debemos de hacer es... Ahí está en 300 y ya se dieron cuenta. Entonces vamos a pasar a esta de acá y vamos a traer nuestra termocupla. Y vamos a hacer algo. La vamos a colocar igual como hemos calibrado todas. Ya van a ver que no es mi termocupla la que está mala. Y ahí tenemos 195. 195. Entonces le vamos a decir que literalmente tenemos 100. Fíjense, con esto se mueven para diferente y con estos cambia. Entonces le vamos a decir que tenemos 190 y... Bueno, ahí ya cambió.
No, tenemos 202, 204, 201. No, la verdad esta ya está calibrada. Le vamos a poner 202. $202 le voy a poner. Y con el de en medio le decimos OK. Y si se dan cuenta, le dijimos que tenía 202. Y vean esto. O sea, vean lo fácil que es calibrar esta. Esta pues ahí está en 205. 200. No se mueve. Ahora, si yo paso a lo que es el canal 2, que es 360. Veamos si esto se coloca en 360. La tengo en 360, ¿verdad? Entonces hacen falta 20. Ahí está llegando. Poco a poco va a llegar. 44, 40. Se tarda un rato en llegar. Ya eso nos fijamos bastante en lo que fue la ATEM, ¿verdad? 48. Ok, eso la verdad es bastante aceptable ya. 56, 57. Esto pues ya está en el rango, o sea, ya está llegando. O sea, estamos a 3 nada más, 2, 1. Y vean qué fácil calibrar esta estación. 360, ahí llegó. O sea, ahí no se tendría que mover esto. Y ahora, como esta sí la pudimos calibrar, ok, la prueba de fuego es, veamos si esta puede detener la temperatura durante 3 minutos. Ahí me moví un poco, mil disculpas, ya me duele la mano de tanto estar deteniendo las estaciones acá. Se fue un poquito alto esta, 370, 370. Tal vez la debemos de calibrar un poquito mejor. Esta estación no es porque yo le quiera decir de que no está bien, ¿ok? Esta estación es una estación que mínimo tiene unos 5 años, ¿eh? La resistencia del maneral se ha perdido muy poco. Tenemos un desfase de 10, pero yo creo que es porque me estoy moviendo una, y 2 porque la tendríamos que calibrar mejor. Vamos a parar acá y vamos a ver si podemos calibrarla y calibrarla bien. Y pues ahí va bajando, tenemos básicamente 210, ahí tendría que ir bajando poco a poco. 209, ahora pongámosla en 360. Des en cuenta que sí responde bastante rápido, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que mis termocuplas están bastante bien. ¿Oyen? Yo por veces pienso que es la termocupla, pero la verdad que no. 330 y ahí va a ir subiendo poco a poco hasta 360. Vamos a esperar un ratito. Ahí ya va llegando casi a 360. Ahí poco a poco estamos nada más a 5 grados, entonces va subiendo muy lentamente. Ya la verdad, yo no quisiera ahorita con esta estación literalmente quitar circuitos o simplemente hacer una prueba de circuitos. Yo esta estación la conozco y muy bien, es una de mis estaciones favoritas, lo pudiera decir. El precio no es un precio tan cómodo, pero están pagando por calidad, eso quiero que sepan. O sea, esta estación fácil, conmigo tiene unos 6 años, fácil, si no es que más. Ok, entonces son estaciones que pagan un precio y se olvidan, o sea, pagan una vez y tienen ahí una estación de por vida. Entonces, si yo pudiera recomendarle a alguien que puede invertir en una de estas, hágalo, y en una ATEM también.
por el momento, ¿ok? Al final de este video yo voy a estar dando lo que son todos mis puntos en contra, a favor, para que entendamos un poquito acerca de lo que yo pienso. Esta estación no tengo nada de qué quejarme. Esta estación ha estado conmigo mucho tiempo, como les digo, y el 80% de técnicos allá afuera que ya tienen un nivel un poquito, que ya tienen rato reparando, pues tienen de estas porque saben que son de calidad. O sea, estas yo sé que le va a durar mucho tiempo. Entonces, esta es nuestra estación número 5 y vamos con nuestra última estación. Ok, cracks, estamos llegando a la estación número 6. Ok, 6 estaciones tenía para probar. Nuevamente, como les digo, todas estas han sido opiniones personales. Tuvimos mala suerte que algunas Vacom salieron malas. Pero no estoy diciendo que sea mala de calidad, o sea, simplemente estoy diciendo que salió mal y que tengan cuidado a quien le compran en su ciudad o en China, que confíen muy bien, ¿ok? Ahora, esta es una estación que yo la tengo usando más o menos como por unos 6 meses, más o menos 5 meses por ahí, ya ni me acuerdo cuándo fue que empecé a utilizar esta. Esta es la Zoom 8620DX, ¿ok? Ahora, si pasamos a la computadora, esta estación vale $194, más el envío que le suman $66, pero esto está más barato que literalmente cuando yo la estaba utilizando. Esta estación valía casi los $300 cuando yo la empecé a usar, y me alegra que le hayan bajado mucho el precio, la verdad. Estoy contento, no lo había visto, pero es muy buena, ¿oye? Ahora, esta estación es mi favorita hasta el momento, ¿ok? Yo ya tengo mi top 3, ya se los voy a decir al finalizar este video, pero esta estación me gusta por varias razones. Número 1, trae 4 memorias. 4 memorias, entonces es más práctico para mí. Una memoria, otra memoria, otra memoria, otra memoria. Tengo una memoria más, entonces eso me ahorra mucho más trabajo. Acuérdense que nosotros estamos buscando agilidad. 2, el diseño. La verdad que es algo muy moderno, que se ve muy elegante y muy bonito. Yo sé que eso no importa mucho, pero tengo que decirlo, que esta se ve mucho más elegante, mucho más bonita que las otras. Es como andar en algo un poquito que se ve más novedoso, ¿ok? Algo que no importa nuevamente, pero lo tengo que comentar. La boquilla de esta herramienta, el maneral de esta herramienta, no me gusta. La manguera se siente muy plástica. Quisiera que tuviera la manguera de la Quick y eso yo fuera inmensamente feliz, pero pues no se puede tener todo. Y otra cosa que detesto mucho es el cable este, sin mentirle, tiene tal vez, no sé, 1 metro tal vez, no sé, el cable este tiene 1 metro, entonces no sé, tan tacaños que le pusieron un cable muy corto, entonces tampoco me gusta eso, y como yo estoy quejándome de lo que encuentre, yo me estoy quejando de eso. Ahora, vamos a pasar acá y vamos a empezar a ver esta estación. Ok, esta estación nuevamente tiene 4 memorias, la vamos a encender. Tiene 4 memorias, miren qué elegante, cómo prende. No, esta es muy bonita. Y algo muy bueno a destacar de esta estación es que es de 1000 watts, dice en la página, ¿ok? Aunque aquí atrás esta cosa dice que es de 1300 watts, entonces yo ya no sé a quién creerle, ¿oyen? Esta de la página dice acá 1000 watts, ¿ok? Fíjense que les manden la color de este color, ¿oyen? La de los colores así plateaditos, bonita. Esto la verdad yo hasta se lo quité. Esto traía aquí como una cosa para guardar, simplemente me estorbaba. Yo siempre utilizo la de 6 milímetros, ¿ok? Siempre la que estoy utilizando casi todo el tiempo. 4 temperaturas. Quiero buscar de cuántos watts es, pero no dice. Y bueno, ahí la tenemos. Y también esta la verdad yo tuve muchos alumnos que la tienen, la 8610. Pero se quejaron mucho de ella hoy en la 8610, como que salió muy mala. Yo no les sabría decir. Ahora, la diferencia entre el 8610 y el 8620, según estas personas, es que la 8620 trae una turbina de aire mucho más fuerte, y es algo que yo noté. Cuando yo empecé a trabajar con esta estación me tocó bajar mucho la velocidad del aire. Yo nunca hubiera trabajado a una velocidad del aire de 20, de 30, y he trabajado con esta estación. Entonces eso me dice que sí tira más aire. Oye, en esto literalmente sí es cierto. Entonces,
Nuevamente ahora vamos a pasar aquí 4 memorias, ¿ok? 4 memorias. Acá muestra la temperatura, acá muestra la velocidad del aire, trae acá para bajar y subir la temperatura y aquí para bajar y subir el aire y trae algo acá para ponerlo en set, ¿ok? Esto que dice set es para calibrarlo, para quitar los sonidos y para poner, por ejemplo, Fahrenheit o centígrados. Siempre trabajamos en centígrados. Ahora, ¿cómo se calibra esta estación? Yo no sé si la tengo calibrada, vamos a ver. Si no, de todas maneras igual se los voy a mostrar. La vamos a colocar en temperatura número 3, 350. Le voy a poner 60 acá. Esta estación está muy bonita. O sea, los botones, todo se siente muy bonito. Ok, vamos a ver si la tengo calibrada. No estoy muy seguro. Vamos a ver. 90. La tengo en 300, 92, 94, 95, 98, 99, 300 y ahí va para arriba. Ya no subas, ahí está, ahí quédate. Si subís me voy a enojar, ahí quédate. Ahí quédate, ahí estás bien. Ok, 308, 307. No ha subido de 310. Perdón, ahí me moví un poquito. Ahí está. Ok, y yo sí la tengo un poco calibrada. Tampoco así exagerado, pero sí la tengo un poquito calibrada. Ahora, ¿cómo calibran esta estación? Es simplemente la apagan. Y cuando la encienden, mantienen presionado el botón de calibrar. Aquí, el de set, y la encienden. Y enciende. Y se les pone en una temperatura que dice SEP. Y automáticamente se las pone en 300 y aquí les da el desfase, menos 4 y ahorita le tengo menos 4, pero entonces calibrémosla, tratemos de calibrarla bien. Ok, ahí, vamos a ver cuánto tenemos. Miren, se fue a 200, a 320. Aquí le podemos ir bajando. 10, le voy a bajar 10 y esto va a bajar. Le voy a bajar un poco más, le voy a bajar 20. Creo que ahí le bajé mucho, no, creo que ahí va a estar. Sí, creo que ahí está. 300, 299, 300. Sí, ok, y luego creo que le dan clic acá y ahí quedó calibrada, literalmente, ok. Ahí ya la calibramos, entonces vamos a hacer la prueba de los 3 minutos con esta estación también. Vamos a ver si logra mantener lo que es la temperatura por un buen tiempo, ok. Entonces lo voy a colocar acá y le vamos a dar Start. Y vean de que tenemos 299 y vamos a ver si esto varía mucho. Que literalmente 3 minutos y pues esto no varió mucho, ¿ok? Ahora vamos a hacer las mismas pruebas que hacíamos con las anteriores, ¿ok? Detenemos esto acá, esto está en 300, la vamos a llevar a 390, ¿ok? 380, vamos a ver cómo sube, 370 y tantos, 380 y ahí se quedó, vean qué rápido, perdón, ahí me moví, ¿ok? Ahí está, 375, bajémosla a la temperatura número 1, que es 160. Ahí le estoy bajando a 160. $175. Estamos a 10 grados de llegar. 163, 62, 61. Y ahí debería quedarse. Ahí se quedó, ¿verdad? Ahora subamos a 250, perdón, acá, 250. 260, 240, perdón, ahí creo que me moví. Y ahí tenemos 240 y 250, literalmente, ahí está. Ahí está. Ahora subamos a la temperatura número 3, que sería
350. Y todas son con diferente temperatura, ¿ven? Diferente temperatura, perdón, y diferente velocidad del aire. Entonces estamos viendo que logra mantenerse, ¿ven? O sea, estamos variando tanto la velocidad del aire como la temperatura y logra colocarse a la temperatura que es. Ahí estamos en 350 y luego 380 con una velocidad del aire más fuerte. Y vemos de que tendría que llegar a 380 ahí, ¿verdad? Solo que ya me duele la mano. 377, 380 tendría que llegar. Y vemos que esta pues está cambiando bastante bien. Igual que la Quick, yo con esta se cayó. Ya la voy a arruinar. Bueno, igual que la Quick, yo con este video me ha tomado mucho tiempo. Espero le guste porque llevamos grabando mucho tiempo, ¿ok? Pero hemos visto diferentes estaciones. Esta estación yo no tengo mucho de qué quejarme, la verdad. Esta estación yo dije que era mi favorita, Edgar, pero ¿por qué? Yo ya lo dije. Uno, tiene cuatro memorias. Algo que tal vez para muchos no sea algo importante, pero cuando empezamos a aprender y queremos trabajar mucho más rápido, una memoria más nos ahorra estar ahí moviendo el teclado. Y número 2, el diseño, ¿ok? El diseño. Y me gusta también la turbina de aire, que es un poco más, según, ¿verdad? Es un poco más potente. Yo sí lo he notado mucho con respecto cuando estoy trabajando. Yo con estoy trabajando desde hace 6 meses. Me gusta mucho. Es una estación que bajó de precio bastante y pues yo la recomiendo. Ahora, las funciones se dieron cuenta que la calibramos así. Para guardar la memoria simplemente presionamos lo que es un número y ponemos la temperatura que queremos, la velocidad del aire, dejamos presionado y guardó la temperatura y listo. No tenemos que hacer absolutamente nada. Entonces la verdad es una máquina muy buena, 1000 watts. Estamos hablando de un precio de más o menos, ¿cuánto dijimos? 190, ¿verdad? 190 creo que dijimos acá. No voy a hacer la prueba de quitar un circuito porque pues literalmente con esta es la que me han visto trabajar todo. Literalmente yo trabajo CPUs, todo con esta máquina tranquilo. El aire también es espiral, entonces la subo en 8620DX. Ahora, en el próximo clip de este video, en el próximo capítulo, voy a estar hablando sobre algunos puntos muy importantes sobre las estaciones de calor. Entonces, esta fue nuestra estación número 6 y la estación que actualmente yo estoy usando. Ok, entonces hemos llegado a la conclusión de este video. La verdad estuvimos probando 6 diferentes estaciones, 6 marcas diferentes, 6 potencias diferentes, 6 tipos de manerales diferentes, aunque unos ya son... de hecho, las primeras 2 son las únicas que traen el maneral en lo que es el mango. Todas las demás, la pompa de aire la traen en la estación, por eso son un poquito más grandes. Ahora, yo les pudiera hablar de varias cosas. Lamento mucho que las Vacom hayan salido malas las 2, ¿ok? Eso es algo de que no está en mis manos. Es algo que simplemente, yo se los digo, les puse ahí un clip de personas que tienen estas estaciones y les funcionan de maravilla. Entonces no quiero decir no sirven, por favor no malinterpretemos eso. Simplemente pues a mí me salieron mal estas 2 y pues lastimosamente pues no tengo nada que hacer, ¿verdad? Entonces hay una que literalmente se me hace muy práctica, la de $120, la 880, pero yo dije no la recomiendo porque no me gustó esos cambios de temperatura que tiene, pero hablando con las personas de Vacom me mandaron unos videos y sí, literalmente es mi unidad la que salió mal. Entonces yo simplemente pues hago esta aclaración, ¿ok? Ahora bien, algo muy importante es qué estación yo compro, qué estación yo pudiera comprar. Vimos de diferentes precios. Empezamos con una estación china muy buena, que la recomiendo mucho también. Y es una estación de $40, o sea, es una estación prácticamente muy económica. Que yo trabajé con esa estación durante unos 2 años y la verdad
trabajé muy bien todo lo que eran en ese tiempo TriStar, de los iPhone 6, de los iPhone 6S, todo lo que era mesón, todos esos problemas de hace, ¿qué será? Unos 7, 8 años, yo los trabajaba con esta estación, pines de carga, muchísimas cosas, ¿ok? Entonces, es una buena estación. Ahora, si a mí me dirían, Edgar, escoge el top 3 de tus estaciones favoritas con las que pudieras trabajar. No importa, ¿verdad? El nivel que tengamos, no importa si tenemos lo que es el poder adquisitivo para poderlas comprar también es importante, y ahí es donde entra la estación chinita o la Vacom de $120. Pero mi top 3 sería, número 3 sería la Quick, ¿ok? Número 3, la Quick. Edgar, la Quick en número 3, sí, yo siento que la Quick es una estación muy buena, es una estación que la verdad yo la he usado por muchos años, es una estación que no le pudiera encontrar algo malo, la verdad, pero se me hace una estación ya muy cara, muy cara para el momento en el que estamos actualmente. No estoy diciendo que es malo, o sea, yo usaría una Quick, pero le da oportunidades a marcas nuevas y he visto que también hacen un excelente trabajo y que podemos trabajar con ellas. Entonces, la Quick es mi top 3, la número 3. La número 2 sería la ATEM, ¿ok? Yo encantado con la ATEM. Yo, si no fuera porque la ATEM trae 3 memorias, actualmente yo usaría la ATEM. ¿Ok? Entonces, la Sugon le ganó a mí de manera personal a la ATEM por una memoria y por la forma de cómo está hecha. Pero tenemos una noticia de que viene una ATEM nueva, ¿ok? Una preciosura de herramienta que yo la voy a estar haciendo un review más adelante y creo que con esa me voy a quedar definitivo, ¿ok? Pero actualmente para mí la número 2 sería la ATEM por cuestiones muy obvias como el precio. Estamos hablando que es una estación que vale $100 menos que una Quick y tiene una estabilidad increíble, tiene un tamaño increíble, súper práctico de usar. Ese botoncito en el maneral está precioso. Sería mi estación número 2, pero la número 1 es la Sugon. Ahora, aquí quiero que entiendan algo. La Sugon, tengan cuidado también cuando compren una Sugon porque he visto amigos que les fallan. A mí en lo personal no me ha fallado. No me ha fallado esta Sugon y yo la estoy usando todos los días, con esta reparo, con esta hago los videos, entonces a mí no me ha fallado. Entonces sí tengo algunos alumnos que les fallaron, tengo algunos conocidos que venden herramientas y se las han regresado porque fallan. Entonces también ahí hay uno como así como que la Sugon sería como la 2 y tal vez la ATEM la 1, pero yo seguiría usando la Sugon. ¿Por qué? Por las razones obvias que trae una memoria más y por el diseño. Dos cosas tontas, se pudieran decir, porque son tontas, pero son cosas que en realidad cuando uno está trabajando, una memoria más le agiliza mucho más el trabajo a uno. Y es todo. Pero la verdad, yo sí, lamentablemente, no lamentablemente, es algo muy bueno. Si yo tuviera que escoger un ganador de esta batalla de estaciones, esta es la ganadora. ¿Ok? La verdad, me gustó mucho. Mucho. Esta para mí es muy buena estación. No me gustan los botones. No me gustan cosas cosméticas de ellas, como los botones. Se mira muy simplona. La manguera está bien. Que tuviera una memoria más fuera perfecta. Pero los botones es lo único cosmético, así que se siente. Pero, la verdad, por precio, por la calidad que esta estación tiene, la verdad a mí me dejó muy sorprendido. Para mí esta sería la ganadora de estas 6 estaciones, ¿ok? Estamos hablando de una estación de $190, pero ya vimos que hay de diferentes precios y que podemos escoger. Acordémonos, señores, por favor, no quiero pelear con nadie. No importa qué estación usted tenga, no importa, lo importante es comenzar. Yo simplemente estoy probando estas porque estas son las que tengo actualmente, con las que yo he trabajado, las que pude conseguir para hacer este video. Yo no pudiera conseguir todas las estaciones que existen porque existen una infinidad. Y un consejo es, por favor, no importa qué estación usted tenga, por favor comience y trate de calibrarla muy bien o de conocer bien sus tiempos. Trate siempre de calibrar una estación para que no esté trabajando a ciegas. Ya vimos que todas las calibramos, unas no se pudieron calibrar porque salieron malas, lamentablemente. Pero
estamos hablando de que ahora tenemos una variedad increíble de marcas, de herramientas, de todo tipo de herramientas, en donde tenemos mucho para escoger. Entonces yo les pudiera decir una Quick, una Sugon 8620, una Atem, para mí son unas buenas estaciones, pero también tenemos estaciones como la Chinita o las Vacom, que también son otras marcas que también son muy buenas. La verdad, este video me tardé muchísimo en grabarlo. Espero les guste, espero les aporte algo. Como les digo, son opiniones personales. No estoy en contra de ninguna herramienta. Quiero que sepan eso. Yo he trabajado, cuando voy a un curso de trabajo con muchas y no me importa eso. Porque al final lo que usted tiene que aprender es a conocer a su herramienta, a trabajar con ella todo el tiempo y estar muy atento a esos cambios, ¿ok? Entonces, al final yo tengo amigos que pudieran trabajar a 500 con temperatura, no importa, pero tienen una buena técnica de revalida. Entonces, no importa qué estación usted tenga, lo importante es que comience y sobre todo que practique muchísimo. Este fue el video de las estaciones. Para mí, encantado de poderles brindar y de poderles traer un video más de herramientas y un café. Cuídense mucho, cracks. Recuerden que todos los links van a estar aquí abajo y compren la que a ustedes les parezca. A mí, yo ya les dije mi top 3. Y para los que están comenzando también tienen otras herramientas ahí que pueden tomar en cuenta, que son muy buenas, que las pusimos a prueba y excelente. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. Este video sí te va a costar editarlo. Es muchísimo. Yo creo que es unas 3 horas, no sé, pero sí me cansé. Por cierto, suscríbase al canal.